Bienvenido a Immigration Insider, con su anfitrión, el abogado John Nicelli. Este podcast es un foro educativo sobre cómo abordar los aspectos complejos de la inmigración y las trampas que hay que evitar. Puedes encontrar este programa en todas las plataformas principales, incluyendo YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify y en nuestro sitio web johnnicelli.com. Ahora, a continuación, les presento ya al anfitrión de Immigration Insider, el abogado John Nicelli. Hola a todos, mi nombre es John Nicelli, soy abogado de inmigración en la ciudad de Nueva York, con amplia experiencia ya. He ejercido la abogacía de inmigración hace más de 40 años, y hoy me gustaría compartir alguna información útil a las personas que podrían ser arrestadas por las nuevas políticas de seguridad y por ICE y por lo que están haciendo. Entonces, si conoces a alguien que sea detenido por ICE o si te detienen a ti por ICE, hay ciertas cosas que puedes hacer y no siempre es desesperanzador. En primer lugar, me gustaría llamar la atención de muchas personas. Muchas de las personas que están siendo detenidas no solo están en el país de forma ilegal, sino que tienen órdenes de deportación antiguas. Puede que no lo sepan, pero existe. Y la razón de su existencia es que a menudo muchas personas han cruzado la frontera mexicana y cuando fueron detenidas en la frontera mexicana en el pasado, a menudo no había espacio para alojarlas, por lo que fueron puestas en libertad. Y después de su liberación, los documentos que poseen y que prepara el ICE señalan que deben presentarse ante la audiencia de un juez de inmigración en algún momento futuro, por lo general dentro de 1 o 2 meses. Y donde sea que eso ocurra, ya sea en Texas, Arizona o California. Lo que ocurre es que mucha gente no habla el idioma, y no les hablan en el idioma que entienden, aun cuando se supone que deben. Y simplemente les dan estos papeles en inglés, por ejemplo, firma aquí. Y tú sales, y ellos salen. Así que la gente está muy contenta de ser liberada, porque no están detenidos y su sueño se hizo realidad. Llegaron a las costas americanas y vinieron aquí, y ahora van a empezar una vida nueva. Pero no se dan cuenta, o sí algunos, de que deben ir a una audiencia de inmigración para ver a un juez de inmigración. Entonces se van de donde están detenidos, y por lo general van a la costa este o al medio oeste. Recorren por todo Estados Unidos, y nunca se molestan en averiguar si esos papeles significan algo. Como resultado, no asisten a sus audiencias judiciales cuando les corresponde hacerlo. Y, en realidad, si lo piensas, si recibes papeles de una agencia gubernamental, deberías al menos leerlos o hacer que alguien más los lea y decir, ¿qué significan estos papeles? Porque es que realmente no termino de entender. Dáselo a alguien que sí entienda. O acude a un abogado que pueda ayudarte, para que te explique bien, ¿vale? Pero mucha gente sabe que si les entregan papeles, casi siempre significa que tal vez tendrán que ir a la corte, o que ya han sido deportados o serán deportados, y no quieren oír eso. Así que solo quieren quedarse porque pagaron tanto dinero para venir aquí. Así que eso es definitivamente un problema. De acuerdo. Para muchas personas, y muchas de las personas, como dije, tienen órdenes de deportación de las que ni siquiera son conscientes. Porque lo que pasa es que muchas veces la gente da una dirección a la que planea ir. Y tal vez nunca vayan a esa dirección, o indiquen una dirección a la que sí van, pero se quedan allí por poco tiempo. Como resultado, para cuando la inmigración o la Corte de Inmigración les envíe cartas sobre su residencia última conocida, que es la que figura en sus papeles originales. Entonces reciben el aviso, pero no están allí porque se mudaron. Nunca reciben el aviso. El aviso es devuelto a la corte, y la Corte de Inmigración los deportará igual, porque no se presentaron ante la corte. Eso es un problema para la gente. Y muchas de esas personas llevan años aquí porque la inmigración ahora los encontró o no los encontró. Ahora, bajo las acciones de cumplimiento, la inmigración busca a muchas personas, y muchas de esas personas tienen órdenes de deportación antiguas. Cuando las encuentran por diversos medios y las encuentran por registros fiscales, las encuentran por los registros de licencias de conducir, las encuentran por Internet usando redes sociales como Facebook y otros asuntos.
Y de hecho revisan cosas como Facebook o Instagram para ver si las personas tienen cuentas y tratan de emparejarla. Y luego, cuando hallan esa persona, harán un esfuerzo por ir a localizarla y arrestarla. Y cuando la arrestan, si las personas tienen todas las leyes de expulsión, muchas veces no pueden hacer nada, porque quizá no sean elegibles para nada. Por ejemplo, si vinieran aquí y ya llevan años, 10, 15, 20, pero no tienen familiares aquí, nunca se casaron y nunca fueron patrocinados por un empleo. Simplemente no tienen nada pendiente. Llegaron y trabajaron bien. No hay nada que puedas hacer por ellos, y eso. La inmigración simplemente procederá con la orden de deportación o expulsión que tengan, dependiendo de en qué año fue, y las devolverán al país del que proceden. Eso es, realmente, ya, un gran problema. Existe otro grupo de personas a las que la inmigración está arrestando y que pueden o no tener órdenes de deportación, y esas personas son aquellas que han cometido delitos. Muchas veces las personas son arrestadas por cosas como la violencia doméstica. Pueden ser arrestadas por conducir ebrio. También pueden ser arrestadas por estar involucradas en la venta de drogas o por usar drogas. Esos son otros temas. Bien, eso da problemas. Muchas veces tienen antecedentes, sin embargo, fueron liberados y nunca entraron en custodia de autoridades migratorias. Y por eso la inmigración nunca los buscó así. Ahora la inmigración revisa esos archivos antiguos y busca personas con antecedentes penales de diferentes tipos. E incluso a veces, cuando los cargos han sido reducidos o incluso desestimados, la inmigración puede seguir buscando a esa persona en particular. Así que, en otras palabras, eso constituye otro grupo muy grande de personas que están siendo arrestadas. Ahora, en este momento, cuando te detienen, dependiendo de tu situación particular, si no tienes una orden de deportación anterior, entonces, por lo general, normalmente hay cosas que podemos hacer. Y si tienes una orden de deportación anterior, digamos que tienes una orden de deportación y, durante el tiempo que has estado aquí, te casaste, tienes hijos aquí, tienes una vida aquí, probablemente eres dueño de una casa, y probablemente hay muchos factores. Tal vez tienes un niño discapacitado o una pareja discapacitada. A veces todos esos factores te permitirán intentar presentar lo que llaman una moción para reabrir los procedimientos de deportación o de expulsión, y básicamente vas a decirle a un juez lo que pasó, que quizá nunca entendiste el aviso. Nunca leíste el aviso. He tenido casos en los que los nombres de las personas han sido realmente forjados en documentos. La gente fue liberada sin firmar nada. Alguien firmó por ellos y luego un perito caligráfico que verifica que nunca firmaron nada. Si no firmaron nada, ¿de quién son esos papeles? ¿De ellos? Realmente no. Nunca fueron notificados. Así sería motivo para reabrir el caso. Y hay muchos otros fundamentos, o demasiados para mencionar en este breve video que hacemos. Pero supongamos que no tienes orden de deportación. La inmigración te localiza y te detiene. Todo depende de muchos factores, si podrías ser liberado. Si no tienes antecedentes penales, si te detienen, el proceso normal ahora mismo es que, una vez detenido, en casi cualquier ciudad de Estados Unidos, te mantendrán detenido al menos 2 o 3 semanas, o incluso más, antes de poder ver a un juez de inmigración. Y al ver a un juez de inmigración, en esos trámites de deportación en ese momento, la mayor parte del tiempo, con pocas excepciones, ahora puede presentar una fianza de inmigración. Una fianza significa que puede pagar la fianza una vez que un juez le permita obtenerla, y si al pagar la fianza quedaría en libertad. Ahora la cuestión es si tiene usted derecho a una fianza y cuál es el monto de la fianza. ¿Qué harás cuando te libren? Luego, entre los criterios que deben considerar los jueces de inmigración, al otorgar una fianza está si la persona representa un riesgo de fuga. Eso es crucial, porque si creen que nunca vas a acudir a otra audiencia de inmigración, no vas a obtener una fianza, ya. Además, ¿esa persona es una amenaza para la comunidad? Si tienes antecedentes penales, quizás seas violento, has usado armas, apuñalaste a alguien, disparaste a alguien o has estado involucrado en muchos crímenes en el pasado por los que no te han puesto a la custodia de inmigración. Ahora que te tienen,
es poco probable que te libren y se opondrán a cualquier fianza que el juez pueda conceder. Y si el juez concede fianza, apelarán la decisión. Eso implica que seguirás detenido. Otra cuestión es si eres una amenaza para ti mismo. ¿Tienes algún problema de salud mental? ¿Tienes algo que podría ponerte en peligro a ti mismo o a alguien más en tu casa o en tu comunidad? Entonces, estos son los tres factores principales que un juez deberá considerar. Si tienes derecho a la libertad bajo fianza, entonces hay otras circunstancias que también un juez valorará. Piensa, ¿cómo ingresaste a los Estados Unidos? ¿Entraste por fraude con documentos falsos o entraste cruzando la frontera? Nunca digas nada, por favor. Dieron tu nombre real, dieron tu dirección real y simplemente nunca te llamaron. O por alguna razón, nunca recibiste ningún aviso, lo cual es muy posible. También. O tal vez no tienes ningún registro. La inmigración te encontró en algún lugar donde estabas trabajando en un sitio de trabajo. Y evaluaron el sitio de trabajo y arrestaron a todos los trabajadores, o la mayoría. Y te iniciaron un proceso. Si le abren un proceso en ese caso y no tiene antecedentes penales, es muy probable que pueda obtener una fianza. Ahora, depende de qué presentarías ante juez, según el caso. Así que tiene familiares, quizá cónyuge, padre o hijos que sean residentes o ciudadanos. Ellos consideran cuántos años llevas en los Estados Unidos. Quieren saber si tienes empleo a largo plazo, intermitente o si no tienes empleo. Un punto clave es si has pagado impuestos y si has trabajado en los Estados Unidos. Si no has pagado impuestos, eso afecta tu buen carácter moral. Porque trabajas y, si trabajas, se espera que pagues impuestos. Si no haces eso, podría haber un problema. Además, ¿cuánto pagaste de impuestos? Digamos que trabajas en la construcción y ganas entre $800 y $1,000 a la semana. Ganas $52,000 al año. Y en la declaración dices que solo ganaste $5,000 o $10,000. Y ya he visto casos así. Lo que pasa es que cuando vas a la corte, el juez preguntará, ¿cuánto es tu renta y el gasto de tu coche? Si tienes coche, ¿cuál es tu seguro? ¿Tienes seguro de salud? Luego preguntarán, ¿cuáles son tus gastos? Si solo demuestras que ganas $5,000 o $6,000, básicamente tienes un problema, porque no te creerán si no pagas tus impuestos. Hay mucha gente que no quiere pagar impuestos, pero deberían pagarlos. Si trabajas, debes pagar impuestos. Ahora, otra cosa que el juez te preguntará. Vale, señor o señora, o un niño, quien sea. Si te liberaran, ¿qué piensas hacer? Con suerte tendrás una solicitud pendiente para algo. Quizá hayas vivido aquí más de 10 años. Tienes familiares aquí. Puede que tengas familiares con discapacidad o hijos con necesidades especiales. Tienes padres con necesidades especiales. Si puedes demostrar perjuicio extremo para padres o hijos menores de 21 años y has vivido aquí más de 10 años, podrías ser elegible para la cancelación de la deportación. Podrías presentar esa petición ante la corte. Ahora, mucha gente dice que no soy elegible porque no tengo familiares o no llevo aquí mucho tiempo, así que solo quiero pedir asilo. Era posible en viejos tiempos. Quizá puedas pedir asilo. Ahora eso ha cambiado. La administración de Trump acordó con varios países, entre ellos Uganda, para devolver a personas desde Estados Unidos que no quieran regresar a sus países. Vamos a decir que realmente eres de la Unión Soviética. Estás en Europa, o Montenegro, México, o Nicaragua todavía. El gobierno te dirá al juez cuándo presentar, según las reglas. Dile al juez que quieres presentar, incluso fuera de la fianza, lo que piensas presentar. El gobierno probablemente dirá, juez, que si solicitan asilo, no son elegibles porque hay acuerdos con países terceros que pueden acoger a quien solicite asilo de EE. Eso podría ser un problema y quizá no funcione ahora, porque hay personas enviadas, créalo o no, a países extranjeros donde no tienen lazos. Dicen de hecho que no quieren ir a su país, sea cual sea ese país. Dicen, Uganda te recibe o Honduras te recibe. Quizá otro país te reciba también. Y sea cual sea el acuerdo, ya también aceptan a personas que han sido deportadas de los Estados Unidos. Así que esos son problemas grandes. Por eso debes contar con algo que sea viable, como un caso de cancelación de la deportación. Si no tienes familia aquí, es muy improbable que puedas ser elegible para una fianza. Pero si tienes la suerte de obtener una fianza, ¿pagarías la fianza tú? ¿Alguien pagaría tu fianza por ti?
y luego serías citado para otra audiencia ante un juez de inmigración en algún lugar más adelante, dependiendo de la ciudad o el estado en que te encuentres. Porque los periodos de tiempo varían enormemente entre distintas jurisdicciones. Otra cosa. En una audiencia de fianza en la corte, convendría presentar cartas de la familia, cartas de amigos, cartas de compañeros de trabajo, cartas de empleadores y cartas de cualquiera que realmente pueda demostrar de verdad que eres una buena persona. Nunca has cometido ningún delito. Eres muy trabajador o apoyas a tu familia. Participas en la comunidad, haces voluntariado y dedicas tu tiempo a cosas así. Quieres mostrar que has hecho lo correcto aquí. ¿Cuál es tu nivel educativo? ¿Has ido a la escuela? Ya tienes un diploma universitario. Ya tienes un diploma de secundaria, sea cual sea, mostrando fotos de la familia juntos en distintas ocasiones, tal vez las fiestas de cumpleaños de tus hijos o su graduación escolar u otras cosas. Hay muchas cosas que puedes mostrar, pero esas son, básicamente, las bases. Entonces, si usted es detenido, ¿qué es lo más importante que recordar? Puede que no esté todo perdido, tal vez. Está bien. Y espere estar detenido al menos 2 o 3 semanas. Así, antes de ver a un juez de inmigración y tener una audiencia de fianza. Otro problema que hemos tenido es que si lo detienen en la ciudad de Nueva York, eso no significa que vaya a permanecer detenido allí o en Nueva Jersey, por supuesto. Podrían enviarte a California. Podrían enviarte a Luisiana o a Texas, donde hay instalaciones grandes para contener a muchas personas que ingresaron al país ilegalmente y están en procesos de deportación. Si ocurre, lo más probable es que convenga contratar a un abogado local allí, porque si vas a Texas con un abogado como yo, el costo sería probablemente muy alto. Quizá te convenga más encontrar un abogado local. Pero si te detienen, como dije, no es el fin del mundo, hay esperanza. Si has hecho lo correcto en Estados Unidos y tu único crimen es entrar al país ilegalmente, hay buenas probabilidades de que puedas obtener fianza, ser liberado y, con suerte, pedir algo para lo que puedas ser elegible. Muchas veces la gente entra con visa de turista y se queda más allá del plazo, si está casada con un ciudadano o tiene hijos estadounidenses. Tienen 21 años cumplidos y nunca presentaron la solicitud. Casos así tuve. ¿Por qué no presentaron la solicitud? No lo hicimos, eso es imperdonable, porque si hay forma de legalizarse, aprovechen y hazlo antes de que sea tarde, de verdad. Ahora las cosas están saliendo de control. La mayoría de ustedes puede ver claramente qué está pasando en Minneapolis y en otros estados de la Unión. Es realmente indignante la forma en que están arrestando a las personas. Han arrestado a ciudadanos estadounidenses, han detenido a ciudadanos estadounidenses, y está totalmente fuera de control. Pero todo lo que puedo decir es que si llegan a su ciudad operaciones similares, e incluso para la gente de Minneapolis, protesten tanto como puedan, pero protesten sin violar la ley. No hay excusa. Atacar a un agente del ICE, o a un oficial de policía, o a un agente de la patrulla fronteriza, o a cualquiera, no hay excusa alguna para la violencia. Y si quieres lograr el objetivo, tienes que protestar de forma legal y pacífica. Cuando dejes de romper la ley y de lanzar cosas a la policía que intenta hacer su trabajo. Ahora mismo has cruzado la línea y el propósito de tu protesta se ha perdido por completo. Así que, si vas a protestar, protesta de forma pacífica y serena. Y con ello, diría que les deseo buena suerte a todos. Ojalá no te detengan pronto. Dios no lo permita. Por favor, no dudes en llamar a mi despacho al 2212-227-8020. Y si podemos ayudarte, seremos los primeros en ayudarte. Mil gracias. Has estado sintonizando Immigration Insider con tu anfitrión, el abogado John Nicelli. Puedes encontrar este programa en todas las plataformas principales, incluyendo YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcast, Spotify y en nuestro sitio web, johnnicelli.com. Gracias por tus reseñas positivas, comentarios, preguntas y por compartir este programa con otras personas.